Muy buenas tardes a todos. Bueno, no solamente voy a saludar a los que nos acompañan aquí en esta sala física, sino que también a quienes nos acompañan en la virtualidad. Muchas gracias por participar de este... Marcela, no sé si estoy mintiendo. Primera actividad del año en términos híbridos, de tener aquí a... iba a decir alumnos, colegas, amigos, cercanos que están participando y también que vienen a verte, Fernando. Yo voy a hacer una breve introducción, sobre todo porque tenemos la oportunidad de la visita de un profesor que ya lleva años viviendo en España. Ya nos contará cuántos años, ¿desde qué año estás allá? 2014. 2014, lleva un par de años ya viviendo en España. Él tiene un doctorado por 3 universidades, un doctorado interuniversitario que hay en Madrid. Está la Autónoma de Madrid, la Politécnica de Madrid y la Complutense de Madrid, que tiene el doctorado de Gestión de la Innovación. Y ahí es titulado, ¿verdad? Ya el doctor Fernando Moreno Brieva, quien trabaja como profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Así es. Así que felicitaciones, ¿verdad? Muy buena universidad y qué gusto que le haya permitido que estés con nosotros. Y nos va a presentar un tema que yo creo que a todos nos llamó la atención el título, ¿no? Porque el tema del litio en Chile es un tema de discusión, aun cuando tu experiencia con el litio no necesariamente se acerca, ¿verdad?, de manera directa a la aproximación de Chile, pero bueno, ya nos podrás dar tu opinión justamente en el... Creo que voy a aprender mucho de todos ustedes. Sobre todo aquí, ¿qué es lo que nos va a presentar? Las 3 ideas de 3 papers que tiene desarrollado, pero muy en la lógica de difusión, de conocer efectivamente qué pasa, ¿verdad? Los gringos tienen este concepto, el so what, ¿verdad?, con cada uno de estos elementos que ha investigado. Así que muchas gracias, Fernando, por aprovechar justamente no solo tus conocimientos de doctorado, lo que se está viendo en la Universidad Rey Juan Carlos, sino que tu investigación científica. Así que nada, muchas gracias por compartir en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía y Negocios. Primero que todo, buenas tardes. La verdad que para mí es un honor poder estar aquí dándole una charla a ustedes en la mejor universidad de Chile, la más representativa también a nivel internacional. Me dijeron que podía sacarme la mascarilla, así que me la voy a sacar porque está la puerta abierta. Buenas tardes también le digo a la gente que está online y que creo que son mucho más que los que estamos aquí de manera física. El tema que ustedes pueden ver en pantalla, que se llama la generación de conocimiento y sus implicaciones geoestratégicas en la cadena de valor de las baterías de litio, empezó a gestarse, curiosamente, cuando estaba haciendo el máster en Economía y Gestión de la Innovación por las mismas universidades que dijo Cristian, por ahí por el año 2014, y fue en época navideña, específicamente en la noche del 24 de diciembre del 2014, mientras estaba cenando con un gran químico español. Yo diría que debe estar entre los 5 mejores químicos de España en la actualidad, y es el actual, desde este año, 2022, presidente de la UPAC a nivel mundial. Y yo digo, la verdad, ¿qué crees tú que podría ser como trabajo de fin de máster? Y me dice, bueno, tú eres chileno, así que hace algo, no llegó a más allá, con el litio. Y lo tomé y dije, vamos. Y así desarrollé mi trabajo de fin de máster vinculado a la cadena de valor global del litio. ¿Por qué del litio? Aunque conceptualmente no debería decirlo así. Porque no solo llegué a lo que es el tema de las baterías, sino que también a la grasa del litio, a la bipolaridad con litio. Y después ya en el doctorado lo empecé a acotar, y básicamente 2 de estos 3 papers que están publicados los desarrollé en mi tesis doctoral. Más allá de la anécdota, que fue muy importante y que también fue motivacional, hay 3 pilares fundamentales que hicieron que yo desarrollara esta temática. La primera, lógicamente,
el cambio climático, ¿cierto?, debido al efecto invernadero, la globalización y, por supuesto, todo el desarrollo teórico del management. Y más, por supuesto, también la motivación que en el fondo hizo que tuviera Javier García Martínez. Entonces, si bien ojalá que alcance el tiempo, yo he preparado 3 papers que van más o menos con el método deductivo. En el primer paper que presento a continuación, llamado ahí como estudio 1, se publicó en un journal llamado Resources Conservation and Recycling, que tiene un factor de impacto de 10,204 en el año que incluía, entre otros, a este artículo. Entonces, este paper, la verdad que costó bastante hacerlo, como más de 3 años. Aunque el producto fue muy simple, la verdad que el proceso fue bastante tedioso, pero muy gratificante. Entonces, se logró al final presentar 2 objetivos para este estudio. Primero, saber cómo es la generación tecnológica y la conectividad de los distintos componentes de la cadena de valor de las baterías de litio. Como dice ahí, en 115 años. O sea, cuando uno le enseña a un estudiante, por lo general dice, acótalo lo mejor posible, por favor, y por favor que sea bien específico. Aquí rompimos con la persona que fue mi coautora todos los esquemas, pero de manera bastante armónica también. Y la segunda parte, para darle también un sentido más enfocado a la economía, vimos, bueno, ¿y cuáles son las diferencias que pueden producirse, ¿cierto?, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista económico con respecto a esta cadena de valor? Quiero especificar que cuando aquí en esta presentación hable de generación tecnológica, va a ser básicamente lo mismo que generación de conocimiento, o lo que uno podría también decir desarrollo tecnológico. ¿Ok? Ya van a saber por qué. Antes de empezar, wow, se da descuadrado un poquito la presentación, por lo que veo. Entonces, pero antes de empezar con el tema metodológico, ahí tenemos básicamente lo que sería una cadena de valor hacia las baterías de litio, pero considerando básicamente sus 2 grandes tipos: las baterías primarias o las baterías no recargables y las baterías secundarias o recargables. Pero, por ejemplo, donde está la fortaleza, está haciendo como eco, se está acoplando. Alguien, por favor, que tiene prendido el micrófono, que pueda apagarlo. Te lo agradeceré enormemente. Muchas gracias. Entonces, empezando por la producción primaria, donde está la extracción, ¿cierto?, y la producción, por ejemplo, de carbonato de litio, hidruro y cloruro de litio, vemos que hay 3 formas para la extracción, ¿cierto?, básicamente. La primera, que es la del salar, por ejemplo, de Atacama, ¿cierto?, que son en salmueras, donde por lo general las concentraciones son más bajas que si las comparamos, por ejemplo, con la espodumena, ¿cierto?, que es, por ejemplo, la que caracteriza al litio, donde se encuentra el litio en Australia, por ejemplo. Y hay otra que es la obtención o la posibilidad de extraer litio desde el océano, desde el mar, pero con una concentración mucho menor. Entonces, si uno empieza a comparar estas formas de extracción, hasta el momento se sabe que la más barata resulta ser la de salmuera, a pesar de que las concentraciones son menores que las de esta espodumena. Por otro lado, también tenemos en una fase secundaria
al litio metal, donde la concentración de este metal es mucho mayor, y lo cual también sirve como materia prima directa para desarrollar las baterías que les mencioné anteriormente. A su vez, debemos incluir también al reciclaje de estas baterías. Ya teniendo eso como base, podemos seguir con el paper. Este paper empezó a hacer queries o consultas en PatStat, que es una plataforma que tiene la Oficina de Patentes Europea, que tiene más de 100 millones de documentos de patentes o vinculados con las patentes, donde se hicieron consultas a través de palabras claves, a través de los títulos y abstract. Pero considerando 115 años, como vieron ustedes en el objetivo, desde 1900 hasta el año 2014, y donde hicimos análisis de lo que es las solicitudes de patentes, no las patentes concedidas. ¿Por qué no las patentes concedidas? A pesar que uno puede decir, bueno, pero la invención no está garantizada cuando es una solicitud. Muy fácil, porque cuando uno toma las patentes concedidas, al final se pueden presentar problemas como administrativos en la Oficina de Patentes Europea. Por ejemplo, si por ese motivo se produce un cuello de botella, podríamos al final tomar en consideración que unas patentes fueron consideradas en 2013, pero la invención propiamente tal pudo haber sido el año 2010. Mientras que en eso, aquí no se produce este problema. Y además hay que considerar también que al ser un organismo prestigioso el de la Oficina de Patentes Europea, el sesgo que podría producirse en una oficina de patentes nacional tiende a disminuir. Igual hay una correlación amplia entre ambas, tomando en cuenta las solicitudes o las patentes concedidas. Pero bueno, más allá de eso, también después, y más allá de los elementos, también analicé lo referido a las solicitudes de patentes, pero ya a nivel de los países. Trabajan, por ejemplo, no solo cuánto solicita cada uno, sino trabajan en conjunto con otros, que también no deja de ser relevante. Y con eso se logró responder o cumplir el primer objetivo planteado. Posteriormente, junto con las consultas hechas a PatStat, se hicieron consultas al International Trade Center, que refería justamente, como dice en el recuadro, a las exportaciones, y con ambas informaciones se pudo hacer una relación a través del chi cuadrado entre las ventajas tecnológicas reveladas y las ventajas comparativas o comerciales reveladas. Las ventajas tecnológicas, por supuesto, que su origen son las solicitudes de patentes, mientras que las ventajas comparativas reveladas, el origen es la consulta hecha en referencia a las exportaciones. Pero se consideró solamente 3 años. No porque yo haya querido hacer 3 años, sino que básicamente porque no había información, o mejor dicho, datos anteriores al año 2012, específicamente en las baterías recargables de litio. Esa fue la razón. Bueno, ahora ya yendo a los resultados, voy a avanzar también aquí, que me guía bastante. Podemos ver cómo fue las solicitudes de patente o la generación de conocimiento en estos 115 años en toda la cadena de valor de las baterías de litio, donde por supuesto que se destacan las baterías recargables, seguidas también por las indefinidas o indeterminadas. ¿Por qué? Porque esas son las típicas baterías que uno no podía determinar si eran recargables o no recargables a través de este método que les planteé. También hay que destacar
que tanto el carbonato de litio como el hidróxido o hidruro de litio son los dos componentes que están conectados con el resto de los componentes que ustedes pueden observar. No obstante, donde se produce el mayor vínculo es entre el litio metal y las baterías recargables de litio, con 979 solicitudes de patentes en estos 115 años. Por otro lado, también hay que destacar que al año 2014 todavía había un trabajo muy importante por realizar en lo que es el reciclaje de litio, porque solamente se habían solicitado 40 patentes en todo ese tiempo. Llama la atención, pero así era. Ya a nivel de los países, podemos ver que no solo el hemisferio sur, sino sería como el más arriba del trópico de Cáncer, es donde se produce la mayor cantidad de generación de conocimiento. A pesar que en el caso chileno, ¿cierto?, nosotros tenemos el litio, la verdad que, por lo menos en lo que es generación de conocimiento, nosotros no somos lo que, como diríamos, los que la llevamos en lo que es el litio propiamente tal, o en la cadena de valor de las baterías de litio propiamente tal. Alguna vez me tocaron una charla en una ciudad de la región del Maule, no voy a mencionar, y ellos pensaban que éramos los dueños del litio del mundo y de la cadena de valor, poco menos. No, no es así, como ustedes pueden ver en pantalla. Pero por otro lado, también debemos destacar que básicamente son los mismos países de siempre los que solicitan patentes y los que dominan esta cadena de valor. Destaco por el lado de América, Estados Unidos, por el lado europeo, Alemania, muy por sobre el resto, incluso muy por sobre el segundo lugar, que sería Francia, que está mencionado abajo. Y por el lado ya de Asia se destaca, por supuesto, China, Japón y por sobre todo, curiosamente, Corea del Sur. Pasando a... se me olvidó decir algo sumamente importante. Con respecto a la conectividad, cuando ustedes ven ahí las solicitudes de patentes hechas por al menos 2 economías, y ahí aparecen 216, ¿cierto?, solicitudes. Esas 216 en estos 115 años se consideraría Alemania con Corea del Sur. Vamos a ver cuál fue el origen al final de esta charla. De esas, no sé, yo diría que al menos de 2/3 de esas 216 solicitudes de patente entre estos dos países. Ahora sí, ya pasando a la segunda parte de este artículo, donde los numeritos que están en verde y amarillo básicamente representan al número de países involucrados, ¿vale? Y bueno, podemos ver que tanto para el carbonato, hidróxido de litio y óxido de litio, las baterías primarias de litio y baterías secundarias de litio, el hecho de tener ventajas, es decir, tener un resultado al menos de 1 o menor a 1, depende si yo ocupo el indicador de las ventajas comparativas reveladas o las ventajas tecnológicas reveladas, con un nivel de confianza de un 99%. Quiero señalar que por qué simplemente uno se especificó estos 4 componentes de la cadena de valor. Y es porque el International Trade Center no tiene datos de los otros componentes. Simplemente por eso. Si no, se hubiesen agregado todos los que estaban. Y por otro lado, para la siguiente, que ya es más específica, debido a que los países que están involucrados en estos 3 años, desde el 2012 al
14, específicamente las baterías primarias de litio, son muy pocos. Entonces no valía la pena especificar más allá lo que pasaba a nivel más específico, específicamente las baterías primarias de litio. Ya aquí viendo de manera más detallada, donde cada sigla representa a un país y donde lógicamente están aquí especificados los 3 componentes que yo les dije, dividido por un lado por las ventajas tecnológicas reveladas y por otro lado por las ventajas comparativas reveladas. Aquí es importante destacar que China, bajo estos 2 indicadores y además sumado al mapa que ustedes pudieron ver, podría decirse que es la principal economía en la cadena de valor de las baterías de litio. ¿Por qué? Porque tiene ventajas tecnológicas reveladas y ventajas comparativas reveladas en 2 de estos 3, más en el mapa que también está entre los 5 primeras economías en este. Seguido por, y también esto sale de manera muy sencilla, ¿cierto? Por Corea del Sur, que veíamos que a nivel ya más absoluto lideraba, pero a nivel de ventajas tecnológicas y ventajas comparativas reveladas, destacan las baterías secundarias de litio, pero tiene problemas en una de las otras. Específicamente, no tiene ventajas comparativas reveladas ni en el carbonato de litio, ni en el hidróxido y óxido de litio. Posteriormente podríamos destacar a Estados Unidos y Japón, y finalmente Alemania, que incluso no aparece con solicitudes de patente en hidróxido y óxido de litio en estos, no aparece con exportaciones en lo que respecta a hidróxido y óxido de litio en estos 3 años, entre 2012 y 2014. Bueno, con lo anterior ya se pueden obtener las conclusiones, donde podemos decir que la principal conexión entre componentes de esta cadena de valor se produce entre el litio metal y las baterías recargables de litio. Por otro lado, también podemos decir que realmente la cadena de valor de las baterías de litio no es una cadena tecnológica global. Hay algo que no dije anteriormente, pero lo digo ahora para destacar esto, es que entre China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Alemania, esos 5 países se llevan más del 90% de las solicitudes de patentes en esos 115 años. Por eso que uno dice que básicamente no es una cadena global de valor en lo que respecta a la generación de conocimiento. Por otro lado, también podemos ver que la cadena de valor de las baterías de litio es una cadena en que las economías generan tecnología sin involucrar a una segunda economía. Vimos por ahí que no alcanza este vínculo entre Alemania y Corea del Sur, ¿cierto?, a las 300 solicitudes de patente de manera conjunta. Cuando, por ejemplo, hay algunas, por ejemplo, Corea del Sur, si no me equivoco, superaba las 7.000 solicitudes de patente en estos 115 años, lo que no es menor. Y por otro lado también, de acuerdo a todo lo visto anteriormente, China podemos decir que es el principal país de esta cadena de valor global. Ya con esto vamos al estudio número 2, que es en español lo voy a decir, la generación tecnológica de las baterías de litio en países líderes. Si bien anteriormente vimos toda la cadena de valor de las baterías de litio, ahora nos vamos a centrar específicamente en el componente de las baterías recargables de litio.
Este artículo fue publicado en un journal alemán, en Environmental Science and Pollution Research, bueno, el año pasado ya, si no me equivoco, entre enero y febrero del año pasado, y este journal tiene un factor de impacto de 4,223. A diferencia del anterior, aquí el objetivo es uno, y que es conocer la esencia del posicionamiento de los países líderes. Solo nos vamos a centrar en los países líderes. Ya no con todo el mapa, ¿cierto? Aunque como introducción también vamos a ver a todos los países. Pero el análisis profundo va a ser solo en los países líderes. ¿Vale? Y vamos a ver temas geoestratégicos, pero básicos. Básicos y que se obtienen a partir de un método. Y que lógicamente vamos a ver cómo están agrupados unos con otros. Todavía no quiero decir más detalles para que se entusiasmen para el resto. Para comprender esta investigación, lo que se hizo aquí es crear un indicador a partir también de las solicitudes de patentes, que lo van a ver después de esta diapositiva, donde es como una báscula y te dice si en la generación de conocimiento, de tecnología, en un campo tecnológico, uno se orienta, en este caso, un país hacia la ciencia o hacia la tecnología. Hay personas que no les gusta mucho esto porque no involucra de manera directa a los sistemas nacionales de innovación. Pero la defensa de uno es que, bueno, si es en un campo tecnológico específico, no necesariamente debería estar acoplado a este sistema nacional de innovación, aunque la mayoría de las veces sí debería ocurrir. A su vez, también, para hacer este artículo, se consideraron 3 indicadores referidos al posicionamiento tecnológico, siempre desde el punto de vista de la generación de conocimiento. Uno referido a la especialización, que es el de las ventajas tecnológicas reveladas de Zoe, que lo creó en el año 1987. El de crecimiento, desde el punto de vista socio-relativo, y el de la presencia, y que en el fondo actúa como un benchmark. Destaco ese el indicador que permite ver si en un campo tecnológico un país va hacia la ciencia o hacia la tecnología, considerando como eje esencial en esto el número de documentos de solicitudes de patentes con citas que no son patentes, es decir, artículos, puede ser congresos científicos, libros científicos, etc. La gracia de este indicador es que es sumamente simple, a diferencia de otro que lo creó Fan et al. El año 2017, que es un poco más complejo y que tiene algunas falencias que no vale la pena especificar en esta charla. Pero bueno, aquí si es 0, significa que es neutro. De 0 a 100 sería que se orienta en lo que es la generación de conocimiento en ese campo tecnológico hacia la ciencia. Y si es de 0 a menos 100, se orienta hacia la tecnología. La metodología es muy similar en esta primera parte a la anterior, con una diferencia que no deja de ser importante. Las consultas, en vez de hacerlas en PatStat, se hicieron en el Global Patent Index, que también es de la Oficina de Patente Europea. La única diferencia, que PatStat, por ejemplo, en la versión pagada actualmente, yo cuando lo hice, la versión gratuita permitía obtener todos los datos en CSV, ahora no, pero bueno, la versión pagada sí, mientras que esta, el problema es que te da
los datos uno por cada consulta que uno hace. O sea, hay que hacer el trabajo de estar 1 mes, 2 meses o 3 meses, todo el día bajando datos. Y lógicamente cambiándolo por año, por campo tecnológico, etc. También tomando como clave los títulos y abstract de las solicitudes de patentes. Se seleccionaron las economías que tenían más de 1000 familias de solicitudes de patentes desde el año 1980 al año 2015. Este trabajo se empezó a hacer, o la parte de los datos en 2018, y siempre es bueno irse hacia atrás como 3 años en patente, porque todavía están actualizando, y ya se estabiliza a partir del 3er año, 4.º año. Y posteriormente, para elegir las secciones de la clasificación de patente internacional, en la cual estabais las que eran más importantes, específicamente para las baterías recargables de litio, se consideró el periodo desde el año 1993 hasta el año 2015. A diferencia de la primera parte, donde yo me basé en las familias de solicitudes de patente, en esta segunda parte me basé en los documentos de solicitudes de patentes, por razones bien técnicas, porque incluso te da el dato de inmediato. El otro había que hacer, o sea, si me demoraba 2 meses, había que demorarse 5. Y bueno, ya considerando ese periodo entre el año 1993 y 2015, se hizo todo un análisis considerando este nuevo indicador, ¿cierto?, de lo que establece los regímenes tanto hacia la ciencia o hacia la tecnología, y los índices de posicionamiento. Aquí, como método introductorio, podemos ver que en verde, lo que respecta a las familias de solicitudes de patente, siguen siendo los mismos los que lideran. Los 5 países: Estados Unidos, Alemania, China, Corea del Sur y Japón. Y ya con un análisis de clúster a través del método de Word, y ya incluso considerando el periodo desde el año 1993 al año 2015, y considerando además los campos tecnológicos seleccionados que tenían más de 1000, ¿cierto?, documentos de solicitudes de patente en este periodo, podemos ver que aquí se da algo pero hermoso. Yo digo, no sé si es factor suerte, pero se dio algo bello, muy armónico. Si se fijan, por un lado va Estados Unidos, pero muy separado a lo que sería China y Corea del Sur. Pero en el caso chino, no hay ningún país que lo apoye. Bueno, fíjense, China está solito, ya sea para lo que es química, operaciones y electricidad. Mientras que Corea del Sur, en cierta forma podemos ver que tiene apoyo de Alemania en lo que es operación y transporte, en lo que es electricidad, y Japón en lo que es química. Y por otro lado, tenemos a Estados Unidos, que también recibe el apoyo de Alemania y de Japón en 2 campos tecnológicos. Está acoplado el micrófono, estoy escuchando aquí. Perdón, estamos escuchándoles a la gente que está en casa. Por favor, dejar el micrófono en silencio. Muchas gracias. Bravo, bravo, mi profe. Esto es sumamente hermoso, porque esto dio al considerar los 3 indicadores de posicionamiento más este nuevo índice, ¿cierto?, que establece la orientación hacia la ciencia o la tecnología. Ya de manera más específica, viendo de manera, ¿cierto?, vertical, en el eje vertical al índice de correlación lineal de ciencia y tecnología, ahí las siglas están por su nombre en inglés, y por otro lado, en
en el eje horizontal están los 3 de posicionamiento con su nombre, ya su nombre oficial, el de presencia relativa de patentes, tasa de crecimiento relativo y ventajas tecnológicas reveladas. Así, a primera vista, lo primero que uno puede ver, sin mezclar ambos, en lo que respecta específicamente al índice de correlación lineal, es que Corea del Sur es el único país que en algunos campos tecnológicos se orienta hacia la ciencia y en otros se orienta hacia la tecnología. Por otro lado, también podemos ver que China siempre se orienta hacia la tecnología, mientras que Alemania, Japón y Estados Unidos siempre se orientan hacia la ciencia. A su vez, podemos ver que China, en casi todos los campos tecnológicos, está posicionada en la parte alta, que está a la derecha de ustedes, excepto en lo que respecta a la presencia relativa de patentes, específicamente en lo que es electricidad, pero se está acercando a la parte alta, lo que no deja de ser sumamente importante. También hay que destacar que cuando uno empieza a ver llamada a fondo este gráfico puede encontrar puede tener un montón de hallazgos más, pero que en honor al tiempo yo no puedo ya expresar. Así que ya pasando esa gráfica podemos llegar a la discusión y a las conclusiones un poco de este paper. Podemos decir que China y Corea del Sur, recordando este análisis, ¿cierto?, de clúster, están enfrentados en la generación tecnológica de baterías recargables de litio. Con la diferencia que China solito, por lo menos a nivel de líderes, mientras que Corea del Sur apoyados por Alemania y Japón en algunos campos tecnológicos. También podemos decir que China genera tecnología relacionada con las baterías recargables de litio. Bueno, ya lo tenemos ahí, tiene el apoyo. Por otro lado también, ahí está la parte más específica que mencioné del apoyo de Alemania y Japón. Y finalmente también volví a destacar el tema de que Corea del Sur, ¿cierto?, es el único líder que se orienta, por un lado, a la tecnología y en algunos campos tecnológicos a la ciencia. Ya teniendo un poco, ¿cierto?, la idea a nivel de los países y ya habiendo reducido, ¿cierto?, desde toda la cadena de valor a las baterías recargables de litio, damos paso al tercer estudio, que ya es a nivel ni siquiera de un grupo empresarial, es a nivel de 2 empresas de un grupo empresarial. Este artículo se llama Vínculos Científicos y Tecnológicos de Samsung, como pueden ver ahí, sobre las baterías de litio y grafeno. Este fue publicado, hay que destacar, en un journal chileno, está indexado en Scopus, es Q3, es el Journal of Technology Management and Innovation, y que, puedo equivocarme, pero desde mi punto de vista es el más importante del país en temas de innovación. ¿Por qué Samsung? Esa es la primera pregunta que a todos nos nace. ¿Por qué Samsung? Podría ser cualquier otra, ¿sí o no? Básicamente es porque es el único grupo empresarial que tiene 2 compañías entre las 4 primeras solicitantes de patentes a nivel mundial, en lo referido a las baterías recargables de litio y al grafeno, considerando el periodo, ¿cierto?, del año 2007 al 2016. También tiene todo un trasfondo por qué ese periodo. Pero voy a ser bien honesto, el grafeno, ¿por qué? Porque básicamente cuando uno quiere hacer algo muy descriptivo, en general eso tiende a rechazarse.
Entonces había que buscar algo que en su momento llamara la atención muchísimo y que vendiera en el fondo al editor. Y ahí dijimos, bueno, el grafeno, porque tiene bastantes cualidades y que es bastante complementario también con las baterías de litio. La pregunta que también les va a surgir a ustedes, bueno, ¿y cuáles son estas dos compañías que están entre las 4 primeras del mundo en solicitudes de patente? Son Samsung Display Industry o Samsung SDI, y que está en primer lugar en lo que es la generación de conocimiento en baterías recargables de litio. Al final uno podría decir, bueno, ¿y los iPhone? ¿Ah? Generalmente las baterías las hace Samsung y se las vende ahí a Apple. Generalmente es así. Creo que incluso de los ingresos de Samsung, por ahí dicen algunas fuentes que el 3% es por las ventas que le hace a Apple, que no es menor. Y bueno, esta compañía empezó en el año 1970 con los tubos al vacío. Y la otra, esta es más conocida, Samsung Electronics, ¿cierto? Y que está en cuarto lugar en lo que respecta al grafeno, a lo que es generación de conocimiento con grafeno. Y que empezó en el año 1969, pero como Samsung Electrics. Y lógicamente ahí creando televisores, calculadoras y creo que también refrigeradores. Y bueno, ahí apareció horrible grafeno, pero aquí yo lo veo perfecto en la pantalla, en la otra pantalla que tengo. ¿Y por qué? Bueno, ¿y cuáles son las cualidades, o una de las cuantas cualidades, que lógicamente que hay más que estas, que tiene el grafeno? ¿Ya? Primero que todo hay que decir que es el grafito separado, ¿cierto?, hasta llegar a ser una molécula transparente y bidimensional. Maravilloso. Que permite hacer dispositivos flexibles. Ya hemos visto de hace años, ¿sí o no?, que cada vez son más flexibles y también que las baterías tienden a ser más duraderas. Eso también es gracias en parte al grafeno. Sin ser yo experto en esa parte, ojo. Y el objetivo de este estudio es analizar y comparar la influencia de los regímenes tecnológicos, pero ya a nivel, no de los países, sino es calcular a nivel de estas dos compañías en relación al grupo Samsung en su totalidad. Esa es la lógica de este nuevo indicador también que fue creado y que fue en este caso publicado en este journal chileno que cotidianamente le decimos algo así como HotMe, ¿no? O JotMe también. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es analizar y comparar la influencia de los regímenes tecnológicos sobre la generación tecnológica de Samsung SDI y Samsung Electronics. No olvidarse que la primera es fuerte, ¿cierto?, en temas de baterías recargables de litio, y la segunda en temas de grafeno, para lo que sigue de la presentación. La metodología, estamos escuchando a algunas personas en casa, por favor, pueden poner silencio el micrófono. Karen, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Casi le habla a la Camil, a la... No está escuchando, Karen, parece, ¿eh? No está poniendo atención. Con la metodología de este tercer paper, donde también empezamos con consultas en lo que es el Global Patent Index, incluso ahí está detallado las fechas de las consultas. Después se eligió también el periodo comprendido desde el año 2007 al año 2016, y ahí dice específicamente por qué. Porque el año 2007, comienza a aumentar sustancialmente la generación de tecnología o de conocimiento de las baterías recargables de litio. Y Samsung comienza a inventar nuevas tecnologías con grafeno.
Y básicamente con eso ya después se hizo la comparación. Aquí tenemos este indicador que es básicamente igual, pero llevado a nivel de todo el grupo. Y aquí vemos un gráfico cómo evoluciona la generación de conocimiento, y podemos destacar ahí a Samsung SDI, ¿cierto? Lo que es baterías recargables de litio, que se pega un salto del año 2011 y 2012. Y esto se debe, aparentemente, digo aparentemente porque uno no está en el detalle, a que ahí justamente se termina un joint venture que tenía con Bosch, con la compañía alemana, que comenzó en el año 2008 y terminó en el año 2012. Lógicamente por desacuerdo, y eso aparentemente explicaba que desde el año, como uno no sabía el detalle, 1900 al año 2014, el vínculo entre Alemania y Corea del Sur fuera tan alto. Y bueno, ya después empieza a bajar también lo que es la generación de conocimientos, como ustedes pueden ver, aunque sigue siendo importante. Aquí vemos los resultados rápidamente de Samsung SDI en grafeno, que se orienta a la tecnología. En Samsung Electronics en el grafeno se orienta a la ciencia. Samsung SDI en baterías recargables de litio levemente, muy levemente, se orienta a la tecnología, casi es neutro el resultado. Y finalmente Samsung Electronics en lo que es baterías recargables de litio también se orienta a la ciencia. Ahí podemos ver más fácilmente que Samsung SDI siempre, aunque sea por poquito, ¿cierto?, se ha orientado a la tecnología, y Samsung Electronics a la ciencia. Ya en la penúltima diapositiva podemos observar, no se ve casi nada, en lo que respecta específicamente a las baterías recargables de litio, a las distintas organizaciones que se vinculan tanto con Samsung SDI como con Samsung Electronics, incluidas estas. Y ahí podemos ver, ¿cierto? No nos vamos a dar el tiempo de ver por colores, ¿cierto?, cada una de ellas, pero aquí hay un tema que hay que destacar. Ahí ustedes ven algunas líneas en rojo, ¿cierto? Y lo vamos a vincular. Todas esas organizaciones, si uno empieza a ver el detalle, son universidades o organizaciones similares a una universidad. ¿Cuánto representan todas ellas? El 8,6% de las solicitudes conjuntas que realizan Samsung SDI y Samsung Electronics. Después tenemos a otro grupo que serían de empresas, incluidas otras de Samsung, pero que no son Samsung SDI ni Samsung Electronics, y que representan, a pesar que son menos en cantidad, un porcentaje mucho mayor, es decir, un 68,15%. Y finalmente, el vínculo que ustedes ven entre Samsung SDI, que es el líder en la generación de conocimiento, lo que es baterías recargables de litio, con el tercero, que sería Samsung Electronics, ¿cierto?, representa el 23,25%. La línea de vínculo que hay entre Samsung SDI con esta otra compañía, que es Bosch, se debe justamente al joint venture que les mencionaba hace un momento. Y finalmente, en la última diapositiva anterior a las conclusiones, en lo que es grafeno, ahí podemos ver las organizaciones vinculadas con Samsung Electronics y Samsung SDI. Podemos ver ese gráfico, donde las organizaciones involucradas son menos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Fíjense que incluso Samsung Electronics no tiene ninguna solicitud de patente con Samsung SDI, lo que era en el otro caso totalmente distinto. Y por otro lado,
podemos ver también que las universidades que tenían, ¿cierto?, un rol un poco secundario en las baterías recargables de litio, en lo que es grafeno, pasan a tener una gran importancia porque representan el 91,07% de las solicitudes de patentes, ¿cierto?, que hacen en conjunto con Samsung Electronics y Samsung SDI. Puede ser porque esto es más ciencia básica. Podría ser esa una explicación. Y por otro lado, solo Bosch aquí aparece vinculada, ¿cierto?, en este caso a Samsung SDI, ¿cierto?, o la única empresa que sale vinculada en este grafo y que representa ese vínculo el 8,93%. Y como ustedes pueden ver en pantalla, ni siquiera mencionando lo que viene a continuación, no hay vínculo entre Samsung Electronics y Samsung SDI. Entonces, frente a todo lo anterior, podemos expresar las siguientes discusiones y conclusiones, ¿cierto?, en referencia a las baterías recargables de litio y el grafeno con respecto a Samsung, pero Samsung Electronics y Samsung SDI. Samsung SDI y Samsung Electronics, en ambas tecnologías, tienen la misma orientación, ¿cierto? Vimos que una era siempre a tecnología, aunque sea un poquito, y la otra, ¿cierto?, a la ciencia. Samsung SDI y Samsung Electronics no generan tecnología con el mismo tipo de institución en términos generales, ¿cierto? Vimos en un primer grafo que la importancia estaba en la empresa y en el segundo estaba en la universidad. Y después dice, existe un mayor número de organizaciones vinculadas con Samsung SDI y Samsung Electronics en las baterías recargables de litio. Digo número más allá de cuánto sea, ¿cierto?, en solicitudes de patentes. Y por otro lado, ya respondiendo la pregunta o la pregunta que uno se hacía en el primer paper, ¿cierto?, el vínculo entre Alemania y Corea del Sur, que se destacaba como líder, se debía básicamente, aparentemente, a la relación entre Bosch y Samsung, que duró solo 5 años, desde el año 2008 hasta el año 2012. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé cómo estuvo el tiempo, la verdad que me volé. Muy bien, porque... Perdónenme. Oye, un aplauso. Presencialmente, ¿verdad? Las casas también tienen que estar aprovechando ahí de saludar. Yo voy a ver ahí que una visión más amplia. Y muchas gracias ahí por bajarle el volumen al teléfono. Aprovechemos una ronda de preguntas, ¿les parece? Veamos, parece que hay desde casa. Sí, yo tengo. Patricia Lascano dice, en el estudio 1, compara la cadena global de valor solo para el mundo y los países que indicó, pero para nuestros efectos, ¿cómo se puede comparar con la cadena global del cobre? Esto para comparar nuestros metales principales. Buena pregunta. La verdad es que yo creo que la respuesta es tendríamos que hacer otro estudio justamente para responder esa pregunta que es bastante profunda, porque además es difícil decir que hay una cadena del cobre, porque las cadenas por lo general uno tiene que verlo en referencia a un producto, en este caso eran las baterías. Pero no se pueden plantear desde el punto de vista del commodity. Así que tendríamos que ver el cobre, pero que llegue hacia qué. Esa sería la... Ahora, déjame complementar la pregunta, Fernando, porque yo creo que aquí, creo que era Patricio el nombre de quien preguntaba. Es una preocupación muy importante para nosotros, ¿verdad? Justamente, yo lo noté aquí, de participar en la producción primaria. Ojalá la secundaria ideal con el producto final, ¿no? Entonces, seguramente aquí la preocupación es, si uno mira el cobre, producción primaria. Sí. A algunos se pasará a cátodo, ¿verdad? Pero parece que hasta les va mejor con concentrado que con cátodo por los costos, con lo cual nos pasamos de secundaria y volvemos a primaria.
Y quizás en el litio ocurre lo mismo, Sí. en nuestra participación. Y aquí pongo mi comentario y te dejo la pregunta. Yo me acuerdo del profesor Sebastián Edwards, que tiene la siguiente hipótesis él. ¿Por qué Australia, por qué New Zealand también, así como Chile, participan tanto en la producción primaria principalmente? Y ellos acusan de que estas cadenas globales de valor en realidad no son cadenas globales, sino que de actores que son cercanos geográficamente. Y tiene el ejemplo del Tesla, el profesor Edward, de que se hace una parte en Canadá, otra parte se hace en México y otra parte en países cercanos, pero siempre cercanos. Con lo cual, cuando mira Australia nunca va a participar ahí. New Zealand, Chile tampoco. Los que estamos del Ecuador hacia abajo, o los que estamos... Del trópico de Cáncer, diría yo. Acusas. Entonces, déjame complementar la pregunta que te hacía Patricio de ese punto de vista. ¿No pasará algo parecido a nosotros en el litio? ¿Verdad? Ya no sé si somos el tercer productor, creo que nos pasó Argentina, luego Australia. Ya no tengo... Bueno, yo estuve viendo las estadísticas y no sé si las tengo una. Del año 2020, que es lo último que tiene el International Trade Center, y estamos, por lo menos en exportación de carbonato de litio, de lo que se tiene, ojo. No tiene de todos los componentes, pero lo que se tiene, por lo menos Chile aquí sale que está estando ampliamente en una fase primaria. Argentina sí es importante, pero está muy lejos, muy lejos. Y más o menos entiendo a lo que quiere ir tú, complementando lo que dijo Patricio, si no me equivoco. A mí me hace una preocupación gigante, y lo dije una vez en el diario El Centro ahí de Talca. Cuando uno quiere avanzar, ¿cierto?, en esta o en la del cobre o en la que sea, ¿cierto?, cadena de valor, a uno ya no lo empiezan a ver los otros como el amigo, sino es el competidor. Entonces, ¿estamos dispuestos a competir? ¿Estamos preparados para competir? Y además, pregunto yo, por ejemplo, lo que es baterías de litio. Los chilenos, solo partiendo por aquí, ¿estamos dispuestos a comprar, no sé, por ese motivo, una batería de litio chilena en vez de una alemana? ¿Una coreana? Es que esa es la hipótesis, ¿no? En términos que está la distancia de nuestra participación en la guerra global, en esta cadena de valor, que seguramente aumenta en un 50% el costo, que nos hace imposible participar de esas redes, de esa cadena global. Exacto. O sea, por un lado yo creo que hay que tomar en cuenta que no lo vamos a cambiar. Esa debilidad ya viene, ¿cierto?, por esencia. Pero hay que intentar suplirla, depende. ¿Qué es lo que quiere el país? O sea, ¿cuánto las organizaciones públicas están dispuestas, ¿cierto?, a hacer I+D en eso? ¿Y cuál es la campaña y el coste de la campaña para que el chileno le cambie la mentalidad y diga, bueno, voy a comprar, como por ejemplo, insisto, una batería chilena y no una de Estados Unidos? Y no solo, como lo dicen muy bien, a lo mejor ver, ¿y qué pasa con los vecinos también? ¿Están las condiciones, no solo de temas, no solo en temas geopolíticos? ¿Estamos inmersos realmente en la economía del conocimiento en Sudamérica? ¿O más hablamos de lo que hacemos en eso? Son cuestionamientos que hay que hacerse. Dice que es un cambio en la parte de ciencia. Podría ser, pero eso hay que discutirlo. Eso es lo... Porque ciencia en Chile es uno de los más avanzados dentro de Sudamérica. De la región. De la región. La ciencia es uno de los más avanzados. O sea, sí, no, eso... evidentemente estamos de acuerdo. ¿Pero alcanza con eso? Esa es la pregunta que hay que hacerle, porque aquí el tema competitivo hay que verlo a nivel global. Yo sé que, por lo general, no quiero ir en contra de nadie, pero en el periodismo nos dice, bueno, Chile es el mejor en América Latina en esto, pero ¿alcanza, por ejemplo, para decir,
que alguna vez fue un objetivo ser un país desarrollado, ser el mejor de la región, o el segundo en muchas cosas también de la región? Yo creo que no. Digo, empezar por ahí, por ejemplo, empezar por ciencia y convertir desde los más chicos. Yo estoy de acuerdo, la ciencia siempre... Pues escalando ciencia y después irnos a la parte de Más tecnológica. no, porque Chile es también un país que tiene puertos. Sí. Y pues Samsung o otra empresa pueden venir a hacer empresas acá y Chile sea el principal. Pero ahí nace el problema que dice Cristian. ¿Por qué Samsung va a elegir Chile si está tan lejos del centro de comercial, cierto, y tecnológico del mundo? Porque Chile puede ser un puerto que puede salir para todo el mundo. Pero lejos. Bueno, esa experiencia igual como que se vivió en Chile, no con Samsung, pero sí con empresas automotrices, electrónicas, extranjeras que ensamblaban acá. Hablamos antes del golpe de Estado, cuando estaba la industrialización dirigida por el Estado, y parece que no funcionó mucho, tenía un mercado interno bien pequeño. Ese es otro problema, ¿eh? Claro. También otro problema era la calidad de lo que se producía y si éramos competitivos o no, porque con tanta protección que tenía nuestro mercado, claro, quizás ahí se podían vender los productos, pero cuando se levantaron esas protecciones no se pudo competir con las importaciones. Es que ahí está el tema que bueno dice, ¿cómo? Claro, y ahí También nos demoramos en eso. Y ahí los países que se desarrollaron más tardíamente, Corea, de hecho, no fue solamente un tema, fue un conglomerado de... Claro, son distintas variables que influyen. Claro, que el Estado, la educación, la empresa, incluso hasta restricciones, no sé, salariales, el tema con los trabajadores, para desarrollar generar este desarrollo. Y la cercanía con Chile. Y hay otra cosa hay una discusión que aparece, y que a lo mejor va a ser un poco polémico lo que voy a plantear, pero ¿podemos como país pensar en una economía del conocimiento cuando son contadas, no sé, serán 7 las universidades con prestigio internacional y después viene el resto? ¿Podemos pensar así como lo hizo Corea, que empezó de abajo, ¿cierto? Habría que ver el caso de Corea. Yo no conozco bien esa parte ya de la universidad propiamente tal, pero no sé si hay tantas diferencias entre unas y otras. Yo creo, mi percepción es que no. Oye, y el tema siendo entonces multifactorial, como estás diciendo tú, porque hay que acordarse del caso de Intel, cuando tuvimos la discusión, ¿verdad?, con Costa Rica, al menos en la pelea de, oye, ¿quién se quedaba con uno, verdad, de sus localizaciones, verdad, fuera de Estados Unidos? Pero en la parte política fue, aquí, nosotros perdimos finalmente porque no quisimos darle mayor concesiones tributarias, parece que vamos en la otra dirección ahora, ¿no? De hecho, Costa Rica hubo mucha concesión, casi invitando a que vinieran, no digo que gratis, pero casi gratis. Es verdad. Pero nosotros yendo en la otra dirección, se vería muy raro incluso esa atracción de empresas de capitales versus otros que estarían dispuestos, ¿verdad?, a quizás no cobrar impuestos. Pero es que, ¿sabes que me nació justamente un tema con lo de Intel? Porque no me acuerdo en qué paper, no sé cuál de todos estos, o en otro, no sé, yo creo que en uno de estos 3, me tocó ver algo de ese caso. Y el problema de Intel en Costa Rica fue que no se nutrió realmente a la población local. Fue como una burbuja dentro de Costa Rica, que llegó el momento, no me acuerdo si fue por ahí, por el año 2014 o 2015, que Intel prefirió irse a Asia, ¿sí? ¿Cierto? Con todo. Y dijeron, bueno, y en Costa Rica vamos a ver solo I más D. O sea, la burbuja que era así, la achicaron así. Y ya está. Pero el costarricense común y silvestre, o sea, la persona como nosotros,
a lo mejor ni siquiera se dio cuenta de eso, de Intel, no lo sé, pero esa fue la percepción cuando estudié un poco ese caso para alguno de estos estudios. Claro, pero quedó una base de tecnología, quizás no eran todos, pero sí una parte de gente que decidió estudiar tecnología, decidió estudiar ciencia, decidió estudiar programación, decidió estudiar... Bueno, pero no sé si fue tanto ¿cómo se podría decir? Este círculo virtuoso que pudo haber provocado, porque los empleados de Intel, por lo que alguna vez leí, no llegaban ni a 3.000. Entonces... Claro, interesante discusión. Marcela, ¿tenemos más preguntas? Sí. Álvaro Palacio dice, elementos de la visión geoestratégica del Estado de Chile acerca del litio y sus aplicaciones. Una política desde la geoestrategia, quizás geopolítica, lo que está pasando en el mundo. Yo creo que de alguna otra forma algo hemos dicho, ¿cierto? En esta conversación. Pero yo el detalle de Chile no lo he estudiado. Realmente yo no he estudiado a Chile propiamente tal, porque al final falta tiempo. Esa es la verdad. Pero creo que de una u otra forma los cuestionamientos, ¿cierto? A qué decisiones deben tomarse, ya sea a través de un gobierno de otro o a nivel de Estado, ¿cierto? A través del tiempo. Pero déjame acompañar esto, Complicado, ¿no? déjame darte una recomendación ahí, y sobre todo para quien hace la pregunta, alguien que seguramente es cercano para ti, Fernando, que el ex ministro de Innovación, que Manuel Castells, ¿no? Que acaba de dejar el cargo en España, tiene un libro y que tiene un capítulo para Chile. El libro se llama The Society Network, la sociedad en red, y muestra un capítulo para Chile justamente en esa parte geopolítica, geoeconómica, en donde dice por qué Chile es un amigo de la red, pero siempre que participe en la producción primaria. No es tan amigo de la red cuando está pensando avanzar en otro estadio, muy cercano a tu hipótesis inicial. La sociedad en red se llama el libro de Manuel Castells. Que incluso, no recuerdo el autor de algún paper más teórico en referencia a cadenas de valor, dice que es muy complicado avanzar en el proceso dentro de una cadena de valor, porque ahí empiezan otras problemáticas que ya lo hemos conversado aquí. Marcela. Iván pregunta, ¿se consideró en algún momento en el primer estudio el valor agregado en las patentes considerado en la cadena de valor del litio? El valor agregado, bueno, es que el valor agregado está medido del avance de una fase a otra, pero si se refiere a la cualidad, a la calidad de las patentes, era imposible por la cantidad que había. Por eso que cuando uno abarca tanto, debe hacerlo más superficial, y por eso es la base para que otros profundicen, por ejemplo, en este caso, en lo que es la cualidad, pero para, no sé, podría ser para un país específicamente. En el caso chileno es complicado porque eran solo 5 en 115 años. Eran hidruro y en carbonato de litio. O sea, 3 y 2 creo que fue. No me acuerdo cuál era el 3 y cuál era 2. Perfecto. Oye, veo que te aparecen más preguntas, Marcelo. No sé si acá hay más preguntas. Sí. Aquí parece que no. Sí, Sí, en los comentarios la pregunta, te mostraron en el primer estudio que era bastante bajo la solicitud de patente relacionada a reciclaje de baterías de litio. Pero aún cuando era pequeño el número, creo que 40, ¿sí? Tiene como, me imagino que desde ciertos años en adelante se empezaron a dar esas patentes, o están bien descritas. Buena pregunta, buena pregunta. En el estudio está. Ya, porque me suena que es algo reciente y es un problemón a todo esto el tema del desecho de las baterías. Contaminación del agua, incluso atmosférica, algo ley. Y, bueno, por el aumento de la electromovilidad. Y no tan solo eso, sino que también, no sé, se han dado cuenta que hoy día las herramientas son sin cable, son con batería. Y es mucho más fácil deshacerse de una herramienta que un auto. Un auto uno lo repara si tiene un problema de batería. Las herramientas se van a la basura, así que hoy día, como son baratas. Totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, bueno,
complementando lo tuyo, en el estudio, en el escrito propiamente tal, ahí creo que está el detalle de la evolución de todos los componentes, por décadas, eso sí, pero la problemática está, y eso da para hacer también muchos estudios que se están haciendo, se está haciendo mucho. Y también la problemática que está ahora candente es, bueno, en algunos casos, el litio, baterías de litio, voy por el, ¿cómo se llama? Por el hidrógeno. Más incipiente, ¿no? Y ahí hay otro tema, porque, bueno, ¿y el hidrógeno es tan limpio? Bueno, el verde, dicen uno. Bueno, ¿y qué pasa con el azul? Dicen otro, etcétera. Fernando, sé que estamos en el tiempo, pero 2 preguntas más, ¿te parece? No hay problema. Marcela. Francisco Allende dice, Chile puede con sus recursos económicos y tecnológicos centrarse en producción de litio metálico. Sí. Sí. Está un poco enredado. Es que van apareciendo Si fuera ello preguntas. posible, ¿qué porcentaje de valor agregado adicional significaría para el país respecto a producir solo carbonato de litio? Gracias. Bueno, es muy específico el tema de decir porcentajes, no me atrevo a decirlo. Como investigador no puedo decir cifras sin haberla estudiado, o sea, sin haber investigado esa parte. Yo creo que eso da para hacer otra investigación incluso, porque es algo súper específico. Dice Patricia Lascano, nos comenta, dice, otro alcance desde el punto de vista comercial en los referidos a buses eléctricos que hay en Chile. Van entrando muchas preguntas. Prácticamente más del 90% fabricación china, pero como dijo el profesor, Corea lidera en ciencia y tecnología, pero las ventajas comerciales las saca China. ¿No hay otro país que lo siga de cerca al liderazgo comercial que tiene China en electromovilidad? A ver, bueno, es que hablar ya de buses es como avanzar más allá de las baterías. Yo lo que puedo decir, lo que pasa con las baterías, pero más allá, insisto, hay que hacer otro estudio, pero lógicamente que los que están liderando ahí es Corea y China. Tenemos muchas más preguntas, de repente podríamos proponerle a todas las personas que nos están viendo ahora que nos puedan hacer llegar sus preguntas y quizá el profesor. No hay ningún problema, yo encantado. Le quedan un par de días en Chile todavía. Un par de días. ¿Pudiese responderla, por favor? Sí, por supuesto. Yo ahí les doy mi correo electrónico, fernando.moreno@urjc.es. Pongámoslo en el chat. Fernando.moreno urjc.cl. URJC de Universidad Rey Juan Carlos. Fernando.moreno ES de España. URJC.es de España. Oye, Universidad Rey Juan Carlos. muy bien, yo solamente quiero agradecer a ustedes que vinieron, a quienes nos acompañan también desde oficinas, casas, bibliotecas, cafés, donde esté, ¿verdad?, la virtualidad. Fernando, tenemos este presente. Muchas gracias, Cristian. Y además somos gran amigos también, somos grandes amigos, así que para mí es un honor que él me haya presentado y también Y sobre todo un tema liderando interesante, ¿no? Porque claro, uno escucha las noticias, lo ve en televisión, lee en la prensa, litio. Y claro, piensa en qué estadio estaremos. Para nosotros el cobre, que es tan importante, será un segundo cobre lo que estamos viendo acá. Y justo en la discusión nacional, ¿o no? Avanzamos hacia un poco más allá, política pública, traemos empresas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así que nada, Fernando, un gran aplauso para... Y también en la casa nos despedimos, tenemos una serie de eventos durante no solamente el mes de enero, de marzo en adelante. Oye, los que nos pudieron visitar tienen una copia de nuestra revista Contabilidad y Sistemas, se llevan varias copias de distintos números. Quienes están en casa pueden descargarlo desde www.contabilidadysistemas.cl de manera directa en PDF, pero si quieren copias físicas pueden retirarlo en
en Avenida Nueva Los Leones 0222 Providencia, que es nuestra sede, y también en Diagonal Paraguay 257, piso 5. Oye, de hecho, el último número en términos de ciencia de datos, ¿verdad? Que siempre tan interesante en la actualidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.